Familia Casa de Oración y amigos que nos escuchan, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es para mí un gusto enorme poder estar con ustedes también este domingo. La semana pasada comenzamos una serie que se llama Judas, y el primer capítulo o la primer episodio de esta serie que veíamos la semana pasada se llamaba Llamados por Gracia. Esta semana estaremos estudiando el tema Contendiendo por la Fe, y estaremos estudiando el versículo 3 y versículo 4 de esta maravillosa carta del Nuevo Testamento. Así que prepárate, ve por tu Biblia, por tu cuaderno, por tu pluma para que hagamos notas, y mientras vamos a adorar al Rey de Reyes. Nos vemos en un minuto. Dios te bendiga. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Quiero comenzar en esta mañana explicándote que el versículo 3 que vamos a estudiar hoy es la parte central o la razón explícita por la cual Judas ha escrito esta carta. Y quiero que vayamos a leerlo. Versículo 3 dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 de Judas comienza con la palabra amados. La palabra amados utilizada por Judas en esta porción es el griego agapetos y significa ese reflejo de amor como el amor que él ha recibido del Padre. Recordarás que la semana pasada hablábamos que el Señor multiplica la misericordia, la paz y el amor. Y el amor utilizado por el Señor es ese amor ágape, ese amor sacrificial, incondicional. Y es de la misma manera con la que Judas está escribiendo a la iglesia de Cristo. Con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor que no está condicionado a que alguien lo reciba bien o no lo reciba bien. Y sabes, el amor en la iglesia es una de las coyunturas más importantes. Es tan importante que tú y yo en la iglesia tengamos amor y podamos ser vestidos y experimentar el amor de Dios para poderlo dar al prójimo. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y los mandamientos que se encuentran a lo largo de la Escritura, el Señor los resume en 2 grandes. Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La única forma que tú y yo podemos amar a nuestro prójimo y sobre todo particularmente en la iglesia es solamente a través del amor que Dios nos da. Y es importante que te diga esto porque debo ser muy claro contigo, y es que los cristianos somos de las personas más difíciles de amar en la tierra. Sí, y realmente te lo digo con toda la certeza, porque la Biblia es clara, dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 y 28 que Dios integra esta iglesia o integra la iglesia o integra el cuerpo de Cristo no con las personas que se portan mejor, no con la gente que es más hábil, sino dice que Él integra a su cuerpo o la iglesia con lo necio, con lo débil, con lo vil, con lo menospreciado. Es decir, ese tipo de personas somos tú y yo. Ese tipo de gente es la que el Señor ha llamado para conformar su iglesia, para integrar la iglesia. De ahí que es muy complicado a veces el que tú y yo podamos amarnos, pero tenemos que entender que solamente es el amor de Dios el que va a permitir que tú y yo podamos caminar y podamos seguir y podamos hablarnos en ese amor sacrificial, soportándonos los unos a los otros en el mismo amor con el que Cristo nos ha amado. Y de verdad no lo digo para ofender a nadie, no busco ofender a nadie, sino estoy tratando de ser objetivo con lo que la Biblia dice que es la iglesia y dice que somos nosotros. Así que Judas está dirigiendo esta carta con la palabra amados. Y la palabra amados me demuestra que Judas les está recordando a ellos que también ellos son amados por Dios. Es decir, Judas por el amor que les tiene es que les escribe, pero también está dejando claro que el amor con el que les está amando es el amor con el que Cristo nos ha amado. Y dice el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esta parte me gusta bastante, porque cuando lees este momento, sabes que Judas tenía el interés de escribir algo diferente. Judas tenía el interés de escribir acerca de la salvación que tenemos en común, pero Judas tuvo que cambiar el tema. Judas no habló de lo que él quería hablar, sino que Judas fue atento a la instrucción de Dios y a la necesidad que había en la iglesia para poder hablar de lo que el Espíritu Santo necesitaba que hablase a la iglesia. Y de aquí quiero destacar 2 cosas que son importantes. La primera de ellas, Judas está diciendo que él iba a escribir algo diferente, pero de repente algo sucedió. Tuvo que cambiar el mensaje. El mensaje original de Judas era la común salvación que había, pero después Judas cambia el mensaje. Y cuando Judas cambia el mensaje es porque Judas está siendo guiado por el Espíritu Santo y lleva el mensaje que el Espíritu Santo necesita que dé a la iglesia. Y sabes, aquí hay algo que tú y yo debemos de comprender, y es el Espíritu Santo siempre
el que dirige y el que indica cuál es el mensaje que se va a dar. Lo estudiábamos semanas atrás cuando leíamos Jonás acerca del mensaje que Dios daba para Nínive. No se trata de lo que yo quiera predicar o con lo que la iglesia quiere escuchar. El pastor es un instrumento y la palabra tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. No se trata de escuchar el mensaje que tú quieres escuchar. Tampoco se trata de que el pastor va a sacar sus temas favoritos, mis textos favoritos para poder predicar, o en algunos casos mis experiencias favoritas o mis testirrollos en lugar de testimonios, que al final del día no termina edificando a nadie. Estás entreteniendo a la gente, pero no estás edificando ni llevando la palabra de Dios. La palabra es clara y dice que la iglesia debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles, como viene señalado en Hechos capítulo 2 versículo 42. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: oye, no fueron hombres que de su intelecto escribieron la palabra de Dios, sino fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo revelando la palabra de Dios, dando la palabra de Dios. Hoy en día es triste de verdad en muchas ocasiones ver gente que toma un texto de la Biblia, lo saca de contexto y termina justificando pues al final toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, aunque yo lo haya malinterpretado y manipulado, Dios seguirá bendiciendo. Y justo de eso es lo que nos habla Judas en la palabra. Hay personas que extraen un texto bíblico, lo cantinflean terriblemente, lo distorsionan, lo sacan de contexto y nunca llegan absolutamente a nada, pero ellos se sienten tan tranquilos porque te dicen: tuve mi devocional con Dios, o tuvimos nuestro devocional con Dios, o estoy compartiendo lo que se me ocurre compartir sin tener un objetivo ni una dirección de la palabra de Dios. Y a lo mejor habrá quien en este momento esté en desacuerdo y pueda decir: pero si se habló la palabra de Dios, eso tendría que ser válido. Déjame decirte que en Lucas capítulo 4 versículos del 9 al 11 vemos a Satanás utilizando textos bíblicos. Vemos a Satanás refiriendo la palabra de Salmo 91 versículos 11 y 12 hacia el Señor, evidentemente fuera de su contexto. Luego entonces, no porque alguien esté hablando un texto de la escritura, un texto de la palabra, significa que está haciendo o cumpliendo con el objetivo de la palabra de Dios o con la voluntad de Dios. Y es importante que tú y yo no caigamos en lo mismo, que creyendo que por traer un texto bíblico, mencionar un texto bíblico o sacar de contexto un texto bíblico sin sentido, sin bases, sin una hermenéutica, tú y yo estamos haciendo algo de enseñanza de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que dejar que el Señor sea quien dirija lo que vamos a hablar, el que dé la interpretación, no nuestra interpretación, sino que es el fin de la palabra, que es el de instruir, el de corregir, el de redarguir y el de poder instruir al hombre de Dios para que esté enteramente preparado para toda buena obra. En segundo lugar, es importante destacar de este mensaje que Judas pretendía dar acerca de esa salvación en común, que cuando habla de común no habla de que es una salvación ordinaria o una salvación barata o una salvación de poco valor. Cuando dice Judas que él quería hablar acerca de la salvación que tenemos en común, la palabra común viene del griego koinos y significa compartido. Y lo que Judas está hablando es: yo tenía la necesidad de escribirles acerca de que la salvación que tenemos es una salvación compartida, es una salvación que tenemos tú y yo. En ese momento, estamos hablando en un momento histórico en donde la iglesia de Cristo, la naciente o la recién iglesia de Cristo, atraviesa por problemas donde por un lado son gentiles y por otro lado son judíos, y de repente alguno cree que él es mucho más salvo porque él no viene del judaísmo, y viceversa. El otro que cree es más salvo porque ya conoce o sus antecedentes conocen de Dios o porque él proviene del pueblo de Dios. Y lo que Judas le está diciendo es: tranquilos,
Los dos somos salvos y tenemos una salvación común. Y eso nos lleva a lo que Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde les dice: en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Evidentemente Judas lo que pretendía era escribir sobre algo especial de la común salvación, de decir: señores, no estén peleando por el tema de la salvación, no podemos perder de vista la común salvación que tenemos en Cristo Jesús. Somos muchos, somos miles, somos millones de cristianos que semana a semana nos reunimos a adorar al Señor, a estudiar la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios. Es un ejército que el Señor ha levantado por años, es más, por épocas, por nacionalidades, por distintas lenguas, a fin de integrar un solo cuerpo. Tú y yo podemos comprenderlo el día de hoy. En la reciente iglesia naciente no se comprendía de la misma manera. Había una disputa entre quienes venían del judaísmo y quienes eran gentiles. Y por eso la necesidad de Judas de decir: señores, yo estaba por escribirles acerca de la salvación común que tenemos. De ahí la importancia que tiene que tú y yo oremos los unos por los otros. Y los unos por los otros no nada más de la iglesia en donde te congregas, sino los unos por los otros de todo el país, de todo el mundo. Es decir, yo no nada más orar por la gente de Casa de Oración de Atizapán, sino por toda la gente de Casa de Oración a nivel nacional, por la gente que está en Atizapán, las diversas iglesias cristianas de Atizapán, del Estado de México, de mi país, de nuestro continente, del mundo entero. Porque dice la Escritura: cuando tú y yo oramos unos por otros, podemos ser sanados. Orando unos por otros, perseveramos en la palabra. Orando unos por otros, juntos damos acción de gracias a nuestro Dios. Oramos los unos por los otros para que el Señor siga abriendo puertas y el mensaje de salvación de Cristo pueda seguir siendo predicado. Oramos unos a otros para no caer en tentación. Y sin duda la carta de Judas, o la carta que Judas pensaba escribir acerca de la común salvación, era súper interesante. Pero sabes, lo que pudo haber sido una carta de comunión para la iglesia en particular, se convirtió en un valioso instrumento hecho del corazón de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, como una advertencia para la iglesia de los últimos días. Versículo 3 dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas sin duda está teniendo la instrucción del Espíritu Santo. Y la palabra o la frase "contendáis ardientemente por la fe" es el mensaje central de la carta de Judas. La invitación o la exhortación que hace Judas es que contendamos ardientemente por la fe. Pero cuando leemos la palabra contender, no es una palabra de pelear a golpes. La palabra o el término contender viene del griego epagonizomai. La palabra contender viene del griego epagonizomai y significa luchar hasta agonizar, luchar hasta desfallecer. La palabra epagonizomai se integra del prefijo epi, que significa encima de o sobre de, y la palabra agonizomai, que justo significa o es el término de agonizar o desfallecer. Me encanta cómo el pastor David Guzik señala que esta palabra proviene del vocablo, o el término proviene del vocablo atlético referente a la lucha libre, que en aquel momento se conoce o la conocemos hoy como la lucha grecorromana. Y la palabra contender no es una palabra que te dé una instrucción de pelear o de golpear violentamente a los demás, sino es una palabra de manténlos, de haz todo el esfuerzo por mantenerte tú donde debes de estar, donde los demás vengan, y por más que venga la gente, no saquen ni mueva tu fe de donde tú estás. Tenemos que entender que no implica o no va enfocado a agredir a nadie, ni golpear a nadie, ni cuando vea la parte de contender es pegarle a alguien. Efesios capítulo 6 versículo 12, el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia de los Efesios, le dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es física, es una lucha que se va a llevar en el ambiente espiritual. Ahora,
¿qué fe es esta que Judas menciona? Bueno, debemos de entender el contexto de fe que Judas nos menciona, porque no es la fe que describe Hebreos de esta manera, sino que la fe que Judas menciona se refiere a toda la enseñanza que Jesús nos dejó a través de los apóstoles y que hoy tú y yo conocemos como la doctrina cristiana, o como la sana doctrina que tú y yo buscamos y predicamos. Es decir, Hechos 2:42 se trata del evangelio que proclamaron los apóstoles y que es el evangelio que la iglesia primitiva recibió de los apóstoles de Jesucristo, que a su vez ellos recibieron de Jesús. Esa es la fe que fue depositada en ellas. Judas no está hablando del conocimiento ni de la confianza que cada creyente de manera individual tiene en Dios. Judas no está hablando de esa fe que tú y yo desarrollamos de manera subjetiva. Judas está hablando acerca de una fe diferente. La palabra que utiliza en fe es el griego pistis. Y el griego pistis es esa frase o ese vocablo que está referido a la verdad enseñada por Jesucristo y dada a los apóstoles. Es decir, cuando nos dice es necesario que contendáis ardientemente por la fe, lo que está diciendo es: señores, tenemos que esforzarnos hasta desfallecer, hasta el cansancio, porque la palabra que fue dada por Jesucristo a la iglesia no sea una palabra que se altere, no sea una palabra que se pierda, no sea una palabra que por el criterio personal de alguien sea transformada, sea cambiada y se pierda la esencia del mensaje de la palabra que Jesucristo nos dejó. Dice que ha sido una vez dada a los santos. Los santos, por supuesto, son los miembros de la iglesia. Desde siglos atrás, desde generaciones atrás, ha habido una generación de santos, lo decíamos hace rato, un ejército grande que Dios ha integrado desde muchas épocas y ha sido dada la palabra. Como el día de hoy la palabra nos es dada a ti y a mí, como tú y yo damos la palabra a nuestros hijos y como los hijos de nuestros hijos la darán a sus hijos, si es que el Señor no viene por su iglesia antes. Pero los santos es la iglesia y es tal cual lo que vimos la semana pasada en Judas 1, de cuál es el proceso de santidad y santificación, ¿sí? Y fue la manera que Cristo la dio a los discípulos y la dio a la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Esta es la fe que Judas invita que tú y yo cuidemos y que no dejemos que sea robado, que sea trastornada. Es decir, Cristo enseñó a los apóstoles comunicaron el evangelio a la iglesia y la iglesia a su vez la dispersó por todo el mundo. Es la fe que Judas dice: oye, contendamos por esa fe. Y contender por la fe no significa golpear a los demás, pegarle a los demás, ser groseros con los demás, dejarle de hablar a los demás. No. Recuerda lo que dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie, ¿qué? Mal por mal, y por lo que a ti hace, procurar estar en paz con todos. Contender por la fe realmente significa esforzarse sin distraerse. Esforzarse sin distraerse a fin de lograr una meta, a fin de llegar a la meta que tú y yo debemos de llegar. Realmente contender por la fe no es golpear a los demás, es mantenerte firme en la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, ¿sí? No es un tema de los demás, es un tema tuyo. Contender por la fe no es golpear hacia otros. Contender por la fe es que tú te mantengas firme en la palabra de Dios. Es que tú te quedes firme, que tú te sigas esforzando por guardar la palabra y por propagar el evangelio, derrotando la herejía de aquellos que quieren distorsionarla. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La exhortación de Judas es a luchar por la fe. Y dice de manera importante, se han infiltrado en la iglesia ciertos individuos, es decir, hay hombres que han entrado encubiertamente. Y Judas va observando poco a poco ese proceso de cómo hubo gente que entró a la iglesia, cómo ha habido gente que con apariencia de piedad ha ido haciendo cosas incorrectas, cómo aquel lobo vestido de cordero se pudo empezar a meter en la iglesia y se ha infiltrado dentro de esa comunidad cristiana o se ha infiltrado dentro de esa iglesia cristiana. Y dice Judas, hay algunos hombres. Y es notorio cómo hace la posición opuesta al de amados, por un lado a la iglesia, y a los otros que entraron como algunos hombres. Al igual que Pablo y que Pedro, Judas también advierte de esos falsos cristianos. Judas advierte de esos falsos hermanos. Judas advierte de esos falsos maestros que han entrado a la iglesia con doctrinas perniciosas o con doctrinas peligrosas o falsas, con el fin de distraer y de distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Y me encanta como dice el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y sabes, aquí hay dos observaciones. Judas no dice que esta gente que entró encubiertamente o esta gente impía o esta gente que está causando problema alguna vez hayan sido cristianos. No dice, es que es un cristiano que se resintió o un cristiano que se enfrió o un cristiano que dejó de ser cristiano. Dice, estos cuates entraron desde el día 1 de manera encubierta. Es decir, nunca fueron parte de los hijos de Dios. Nunca fueron parte de esa comunidad cristiana. Dice, esos que entraron encubiertamente, es decir, desde el principio no fueron honestos. Desde el principio sabían ellos cuáles eran sus intenciones. ¿Cuál era la intención hacia los creyentes, hacia un creyente, hacia la iglesia, hacia los líderes? Y dice, y entraron de manera sigilosa, ¿no? Es decir, poco a poco fuimos descubriendo cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Y ejemplos, amados, les puedo dar un chorro de ejemplos. Desde el jovencito que llega a la iglesia diciendo que ama mucho a una chica, o la chica que llega amando al joven y en el corazón está dispuesto a distraer, a sacarla de donde está, a sacarlo de donde está, a distorsionar el mensaje, a distorsionar la palabra. El matrimonio que llega de repente con cara de piedad, con un corazón aparentemente renovado y dado por Dios, y cuando empiezas a enseñar, cuando empiezan a enseñar la palabra, el mensaje es un mensaje distorsionado. Familias y gente que viven con esa doble vida, con esa doble moral, una vida de máscaras en la iglesia, una vida de desorden en lo personal, pero cuyo fin es destruir la iglesia, es distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Enseñanzas extrañas, falsos maestros, como Pablo lo hablaría a los filipenses, a los colosenses en su momento, a Timoteo, y como el mismo apóstol Juan lo escribe en las cartas. El versículo 4 dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando dice la palabra que los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, no está haciendo énfasis en que Dios tenga una lista con todos los nombres de los impíos que merecen la condenación. De ninguna manera. La palabra usada en destinados es el griego prógrafo, y el griego prógrafo significa lo que había sido anunciado con anterioridad, o lo que antes se había anunciado, o lo que se había anunciado previamente. Y no es que haya una lista, o que Dios tenga una lista de pecadores que merecen la condenación y jamás van a recibir salvación. De hecho, si analizas la palabra, pues todos los que somos pecadores merecemos la condenación. No es que nos podamos salvar por una lista. Todos los que somos pecadores merecemos la condenación. Pero Pablo le enseña a los Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es hoy a través de Cristo que todos sin excepción tenemos la misma oportunidad de remisión de nuestros pecados. Todos tenemos hoy la misma oportunidad. Pero bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que aquellos que habían sido destinados o anunciados para esto?
Mateo capítulo 7, versículo 15 al 21, dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, Jesucristo mismo hablando, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, es decir, aquellos que han entrado encubiertamente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin duda, el Señor Jesús está hablando acerca de esos falsos maestros, de esa gente que llegará a la iglesia. Dice, entrarán como lobos disfrazados de corderos. Ellos distorsionarán la palabra, pero llegará el día en el que digan, Señor, Señor. Y dice el Señor, no todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos habla acerca de los frutos. Y entonces podemos entender mucho más allá, que aquellos hombres que han entrado sigilosamente o han entrado de manera encubierta a la iglesia, que vienen a distorsionar la verdad y la palabra, es gente que aparentemente está trabajando en la iglesia. Es gente que incluso te puede decir, vamos a adorar al Señor, vamos a hacer esto para el Señor, vamos a escudriñar esto para el Señor, vamos a trabajar esto o aquello para el Señor. Realmente su vida es una en la iglesia, y su vida personal y su vida espiritual es otra completamente diferente. Y dice el Señor, cuidado de ellos, porque van a llegar. El versículo 4 dice que son, ¿cómo? Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué están haciendo estos intrusos para merecer la condenación divina? Porque el Señor está condenando. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y expresándolo con las palabras de Pablo a Tito en Tito 1:16, dice Pablo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, es gente que entra a la iglesia con una apariencia de cristiano, pero dice, sus hechos niegan su fe y su cristianismo. La forma, si lo tradujéramos a nuestra época, es la forma de hablar con la gente no marca el amor de Cristo. La forma como trata a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a quien está con él, no hace o no representa el carácter de hijo de Dios, sino más bien alguien que está siendo un hombre impío, que está haciendo o está disfrazando de piedad un mal comportamiento. Dice, son abominables, son rebeldes. Está por demás explicar el tema de su rebeldía hacia el liderazgo, hacia los pastores, hacia la casa, hacia las autoridades. Dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ojo, porque Judas no dice que esta gente sea atea. Probablemente es gente que nunca ha sido parte de esa comunidad cristiana, porque desde un principio entraron encubiertos con un propósito malo. Pero tampoco dice que sea gente atea. Entran a la iglesia sabiendo y conociendo de la existencia de Dios. Saben que existe Dios. De no ser así, quizá ni siquiera se les hubiera admitido el acceso a la iglesia. Pero es gente que comúnmente se involucra en actividades, está involucrado en temas. Pero su conducta personal, su vida personal, revela realmente un corazón de impiedad, un corazón de falta de esa entrega. Ahora, hay algo que a mí me encanta, porque la palabra que utiliza el libertinaje es la palabra aselgia, y va enfocado a una libertad sexual y a una libertad de vicios. Es decir, esta clase de gente aparentemente en la iglesia se siente como si fuese cristiano, como si fuese incluso maestro, como si fuese un alguien que está en un liderazgo, puede estar en un liderazgo,
pero está orientando de manera incorrecta. Por eso la advertencia de Judas de decir, cuidado, contiende por la fe, porque a lo mejor si fuera alguien que solamente viene, como muchas veces gente que nada más viene a un lugar, se sienta y no hace más que sentarse, no está generando un daño, pero dice, esto es cuidado, porque pueden estar enseñando la palabra de manera incorrecta, y quizá no en la iglesia, pero es el que va y te busca a tu casa y te toca y empieza a llenarte el corazón de cosas contra todos los de la iglesia, y termina la frase de, pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar? Oremos por ellos. Se llama murmuración y está generando un tema de rebeldía y está generando un tema incorrecto delante de Dios. Y a la luz de la palabra te dice, cuidado, porque son hombres impíos que están desviando el mensaje de la palabra. Es esa gente que está contendiendo y dividiendo la iglesia, dividiendo la fe. Contendéis ardientemente por la fe. Cuida ardientemente la palabra. Ahora, la palabra gracia significa, es el amor perdonador de Dios para nosotros. Que todos los que somos pecadores y hemos llegado a Cristo Jesús, recibimos, y es por esa gracia que tú y yo decidimos servir a Dios expresándole nuestra gratitud. Lo veíamos la semana pasada, que es el griego doulos, que significa siervo, y es alguien que ha sido liberado, pero por voluntad propia se somete al señorío del Señor. Y sabes, estos falsos maestros que describe Judas no son hombres. Estos falsos maestros que describe Judas enseñan a los creyentes a abusar de la gracia y de la libertad que Cristo les ha dado, sino ahora las convierten en libertinaje, torciendo la palabra de Dios y acomodándola a su forma y a su estrategia. No tiene nada de malo meterse con alguien que no está casado, es lo que enseñan. A la luz de la palabra se llama fornicación, a la luz de la palabra se llama adulterio. No tiene nada de malo beber, no tiene nada de malo emborracharse, no tiene nada de malo cambiar lo santo que Dios ha dado por lo profano. Es la enseñanza del falso maestro, una de las grandes enseñanzas o de las muchas enseñanzas. Así que, amado, ten cuidado porque de alguna forma Judas nos enseña el día de hoy a ti y a mí que no nada más negamos a Jesucristo cuando tú y yo decimos no creo en Jesucristo, como Pedro en algún momento de no le conozco, sino tú y yo podemos estar negando al Señor con nuestras actitudes y nuestras acciones, con la forma como vivimos y nos dirigimos. De la abundancia del corazón habla nuestra boca, y sin duda alguna es un tema que tú y yo debemos de cuidar. Y no es que tengas una doble vida, es que te atrevas a realmente rendirle la vida al Señor. Pelea ardientemente. Tú y yo lo veíamos la semana pasada. Si no conocemos nuestra identidad y no tenemos nuestra identidad en Cristo, tú y yo no vamos a poder distinguir entre lo que es falso y lo que es correcto. Como leímos en Mateo 7, será gente que entra a la iglesia con apariencia de piedad, pero realmente están lejos de someterse y sujetarse a la autoridad divina en Cristo Jesús. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no dejamos en manos de Dios nuestra vida y el caminar diario que tenemos? Y realmente la oración me encantaría que pudiéramos analizar varias cosas, y una de ellas es, si tú estás usando la gracia como una buena oportunidad para vivir en tu pecado, arrepiéntete. Si tú has dejado de seguir al Señor y has cambiado la alabanza de tus labios por una canción temporal en el mundo, arrepiéntete y vuélvete a Él. Si tú de repente hoy has llenado tu corazón de frases motivacionales en lugar de textos de la Biblia, en donde crees que por cambiar tu actitud interna tu mundo va a cambiar, necesitas conocer al Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él es mi pastor, porque yo soy su oveja. Vuélvete a Él. Si has sido víctima de algún falso maestro, de alguien que ha distorsionado la fe, vuelve a Él. Si tú estás viviendo un cristianismo de máscaras y estás torciendo la palabra de Dios a tu conveniencia para distraer a la gente, de verdad, brother, arrepiéntete, volvámonos a Él. Y realmente oremos, no nada más por la gente que pueda ver en una iglesia, sino que en esa común salvación que Judas pretendía escribir, entendamos que tú y yo debemos de orar por todas las iglesias que predican la palabra de Dios alrededor del mundo.
Orar por todas las iglesias que predican la palabra de Dios, para que sean iglesias que se mantengan firmes, predicando la fe que le fue dada a los santos, y que perseveren en la doctrina de los apóstoles, como lo enseña Hechos 2:42. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia, porque Señor nos hablas claro a través de tu palabra, porque nos enseñas sobre la advertencia de que tú y yo tenemos, de que como iglesia tenemos, Señor, que contender ardientemente por nuestra fe. Y contender no significa pelear a golpes, Señor, ni aliarnos con gente extraña, Señor, para agredir a alguien. Sino, Señor, contender por la fe implica que nosotros tenemos que ser firmes y determinados en las cosas que hacemos, Señor. Que hay gente que se ha metido con astucia encubiertamente y se ha filtrado, Señor, en medio de la iglesia. Y no dices que habrá gente que ingresará, sino lo hablas en un tiempo pasado de que hay gente que ya entró a la iglesia, Señor. Que ellos serán juzgados de manera especial por las cosas que están haciendo y la manera atroz como se dirigen, Señor. Que su identidad es la de hombres y mujeres impías, hombres impíos, hombres que trastornan la palabra y que llenan, Señor, la iglesia y el corazón de herejía. Señor, perdónanos, papá, por bajar la guardia, por no estar firmes, Señor, contendiendo ardientemente por la fe, por no hacerlo, Señor, hasta el desmayo, hasta el cansancio, Señor, hasta el decir, ya, Señor, aquí están mis fuerzas. Papá, queremos pedirte que seas tú con tu misericordia, cubriendo, Señor, la vida de mis hermanos, y la gracia de tu Espíritu Santo sea revelando en ellos, Señor, la libertad con la que nos has hecho libres. Para que comprendamos, Señor, que no hay excesos delante de ti, Señor, que puedan alejarnos y no confundir, Señor, la libertad en libertinaje. Que podamos mantenernos firmes en tu palabra. Señor, oramos por las iglesias que domingo a domingo predican tu palabra. Bendícelas, Señor, para que sea tu palabra santa, tu sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, Señor, la que sea predicada y enseñada. No temas de superación personal, no temas personales, no mis temas favoritos, no mis textos favoritos, no los testimonios favoritos de nadie, sino tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada. Y solamente es tu palabra, Señor, la que nos instruye y nos hace hombres y mujeres aptos para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga a todos. Sean todos bendecidos. Gracias por seguir esta transmisión. Estamos orando los unos por los otros, así que sigamos esforzándonos y sigamos haciendo cosas para nuestro Dios. Dios bendiga su vida. Excelente domingo.